de una mujer, como dice la poetisa, que tiene algo de Dios, pero diríamos nosotros que tiene mucho de Dios, tenía mucho de Dios, por su incomparable amor. Yo me recuerdo las convenciones, cuando se les daba más espacio para informar, porque ahora se tiene muy poco tiempo para informar del quehacer de la obra. Cuando se informaba sobre el hogar bautista, siempre la hermana Iris estaba allí y no le importaba de cómo hacerlo. En una oportunidad lo hizo como se disfrazó, de niña parece que fue, con la cara pintada, para demostrar un poquito lo que el hogar era, un lugar especial, un refugio para tantas niñas que necesitan el cuidado y el amor de Dios. Nuestra hermana Iris no nos va a escuchar nada de lo que nosotros digamos aquí, absolutamente nada. Solamente son palabras de testimonio y son palabras de reflexión para nosotros, que siempre es bueno, ¿saben que estas flores nos molestan un poquito? ¿La podemos poner allá, no? Y ahí después la volvemos a su lugar de origen, sin destruirla, Ahí está, muchas gracias. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a reflexionar en este minuto. Tenemos que aprender a pensar. Me llamó la atención lo que dijo la hermana Amalia y lo relacioné con lo que me dijo una vez la hermana Paulina. Tengo el papelito escrito todavía. Que muchas veces nosotros oramos para que nuestros ancianos, nuestros hermanos ya muy mayores se mejoren. Y usamos mucho tiempo orando para que ellos se mejoren, cuando debiéramos usar mayor tiempo orar por aquellos que no conocen al Señor y le reciban como Salvador personal. Me llamó la atención lo que dijo la hermana Amalia, que ella pidió que no oraran por su salud, sino que oraran para que el Señor pronto la llamara a su presencia. Y como buena profesora, yo quiero analizar un pasaje de la Biblia y le vamos a hacer un examen a nuestra hermana Iris. Y ustedes la van a calificar. ¿Les parece? Vamos a mirar en 2 de Timoteo capítulo 4. El versículo 7. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí hay un pasaje que nos ayuda a reflexionar y posteriormente concluiremos con el texto siguiente que dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los seres humanos normalmente estamos preparados o esperamos con ansia una buena noticia. Por ejemplo, cuando van a nacer un bebé, todos esperamos con ansia el nacimiento de ese bebé, con alegría, con esperanza. Porque cada vez que nace un niño significa que Dios aún tiene esperanza de un mundo mejor, siempre y cuando ese niño sea guiado y orientado bajo la dirección de la palabra de Dios. Pero nosotros, los seres humanos, estamos preparados para la buena noticia, pero no estamos preparados para las malas noticias. Nuestra mente se condiciona, o de una u otra manera no quiere pensar. Yo me acuerdo cuando analizábamos con mis hermanos, yo soy el menor de mis 9 hermanos, cuando analizábamos la vida de nuestros padres, decíamos, pensar que en algún momento dado mi padre va a morir. Yo veía a mis hermanos que les caían las lágrimas y me decían negro, no sé por qué me decían negro. No nos hables de esas cosas. Pero uno desde el punto de vista espiritual me decía, pero hermano, va a llegar el momento dado en que ese papá al cual tanto amamos va a partir de este mundo.
Y así fue. Nos cuesta prepararnos porque pensamos en la muerte como algo tétrico, como algo fatal, como algo tenebroso. Cuando dice la palabra del Señor que la muerte de los santos es algo precioso, porque es el descanso, ¿no es cierto?, de la fatiga del físico para entrar a la presencia del Señor. Entonces yo quiero que analicemos este texto en la conjugación del verbo haber, pero en una sola persona. Pablo dice: he peleado. Una mirada al pasado de la hermana Iris, yo creo que se hizo anoche, se ha hecho ahora y seguramente se va a hacer en el culto de las 15:30. Una mirada al pasado. He peleado. Por los testimonios escuchados y quienes le conocieron de una forma más cercana, quienes trabajaron con ella, quienes vivenciaron, y quienes la miraban, la observábamos de lejos, porque ella era de esta zona. La observábamos de lejos, vimos siempre en ella una mujer que peleó, que luchó por lo que creía y que defendía las instituciones que ella representaba. Y siempre en mi mente está, como les dije, el hogar de niñas. Ella buscaba mayor presupuesto para el hogar de niñas. Y la luchaba y no escatimaba esfuerzos. Como les dije, se disfrazaba de alguna manera impactar el corazón de los bautistas de Chile frente al dolor de las niñas. Entonces cuando Pablo dice he peleado la buena batalla, significa que Pablo hubo un momento dado en su vida que él estaba equivocado en su lucha. Y es eso lo que nosotros tenemos que pensar. Nosotros por lo que estamos luchando, ¿estamos bien o estamos equivocados? Hoy día vemos en nuestra sociedad que muchos luchan, se esfuerzan, pelean. Incluso algunos están dispuestos a entregar su vida por un objetivo, por un ideal, por un principio, pero que están ajenos, que están alejados de la realidad de la palabra de Dios. Pablo, en un momento de su vida, cuando era Saulo su nombre, él había peleado una batalla, él había luchado contra Dios, contra el Evangelio, contra el nacer, el poder naciente del Evangelio. Y dice que buscaba cartas, respaldo de las autoridades para perseguir a la iglesia, apresarlos. Él peleó esa batalla pensando que hacía lo correcto. Pero ahora, cuando el Señor lo toma, cuando el Señor lo llama, hermanos amados, ahora que tú hemos sido llamados por el Señor y que somos parte de su reino, tenemos que aprender de que ahora estamos luchando por una batalla que tiene trascendencia eterna. Porque nada de lo que hagamos aquí por el Señor va a ser en vano, dice Pablo en 2 Corintios 15, al final. Nada de lo que hagamos por el Señor va a ser en vano. Ahora él había luchado por una lucha real, por una batalla real, por un objetivo tremendo. Por eso él dice, he peleado la buena batalla. Él no dice he peleado la batalla, porque está consciente de que en el pasado se había equivocado. Entonces nosotros tenemos que pensar si estamos luchando de manera adecuada. ¿Cuál es nuestro mayor esfuerzo? ¿Dónde está nuestro mayor esfuerzo en este minuto como cristianos? Nuestra hermana Iris, aunque ella ya en los últimos años no se congregó, pero ella siempre en su ideal estaba en luchar por los demás. Y no me cabe la menor duda que siempre oró por su hogar de niñas, por su colegio bautista, para que siempre cumplan con el rol para el cual fueron creados.
el hogar, el colegio y seguramente la universidad donde ella también trabajó. Entonces, en esta mirada al pasado, en este he peleado la buena batalla, sin lugar a duda, que nuestra hermana, usted la puede calificar. ¿Qué nota le pone en este examen, en esta prueba? ¿Un 4, un 5, un 6, un 7? ¿Qué nota le pone usted? 7. Un 7. En segundo lugar, una mirada a lo realizado. Pablo dice: he acabado la carrera. Y qué importante, hermanos míos y hermanas mías, es terminar bien. Como dice el himno, ¿no es cierto? Como dice el himno 330, alcancé salvación. En algunos casos le hemos cambiado un poquito la letra del coro. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Yo creo que nuestra hermana Iris, ella pudo decir en el último hábito de su vida: aleluya, estoy bien con mi Dios, porque he terminado la carrera. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él no centró su atención en sí mismo. Él no centró su atención en el dolor que significaba los clavos, el dolor que significaba esa corona de odio, de desprecio que fue colocada en su cabeza. Cuando Cristo estaba en la cruz, no centró su atención en nada más que en quienes le observaban. Y Él, en ese lugar, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y concluye su ministerio terrenal diciendo: consumado es. En el libro de Apocalipsis se dice la palabra: hecho está. Ha terminado la labor de redención. Entonces Cristo murió allí en la cruz con dignidad. Y Él dice: he acabado la carrera, Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces cuando uno mira la vida de esta mujer, que acaba de aprender algo, por saber algo, que era chilena, yo siempre la consideré una gringa. Esta chilena de corazón, en la mirada a lo realizado, puede decir juntamente con Pablo: he acabado la carrera con dignidad. Y es eso lo importante en nuestra vida, hermanos: terminar nuestros días con dignidad, jamás quejándonos de Dios, porque nosotros siempre nos quejamos de los dolores, de los problemas, pero muy pocas veces agradecemos a Dios por las bendiciones que día a día recibimos. Por lo tanto, reflexionemos, y que el testimonio de esta amada hermana nuestra, que con chiste se dice que era dura, que era exigente, bueno, seamos exigentes con nosotros mismos, seamos exigentes con nuestra espiritualidad, seamos exigentes con nuestra relación con Dios. Seamos consecuentes con lo que un día prometimos a Dios de amarle, servirle, para que podamos decir al final, como dijo el apóstol Pablo y como puede decir, y como dijo también nuestra amada hermana: he acabado la carrera, pero la he acabado con dignidad. Como vulgarmente se dice, con las botas puestas. Cuando Luis Pozo Gurdile falleció, a él le dio el infarto predicando el Evangelio.
en un lugar de jóvenes ahí en la ciudad de Santiago. Y todos decíamos, Luis Pozo fue consecuente con su vida y terminó su vida predicando el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que cada vez que las hermanas o hermanos estaban con nuestra hermana ahí, recibieron una inyección de ánimo, una inyección de fe, de confianza y esperanza en este Dios en el cual ella creyó. Y ella tomó el servicio de una manera diferente a como quizás nosotros lo pensamos. Siempre sirvió pensando en los más débiles. Entonces, en esta mirada a lo realizado, en este he acabado, ¿qué nota usted le pone a su hermana Iris? ¿Un 5, un 6, un 7? Y en tercer lugar, una mirada al presente. ¿Qué dice Pablo aquí? He guardado la fe. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Ahora él dice, he guardado la fe. He sido consecuente. He sido consecuente con ese Cristo que me llamó. Le he amado, le he servido, he luchado, he trabajado, me he esforzado, lo he predicado en todos lugares, me he hecho a todos, de todo, dice él, me adapté a todas las circunstancias. Por lo tanto, he guardado la fe. Y eso, hermano, es lo que nosotros nos debe quedar como enseñanza para nosotros. Que nuestra fe no se debilite en medio de los problemas. Que nuestra fe no se debilite en medio del dolor. Porque muchas veces cuando hay dolor, cuando hay problemas, decimos, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Y la pregunta es, ¿por qué no? Porque nosotros siempre nos creemos merecedor de lo bueno, pero no nos creemos merecedor de alguna situación negativa o adversa. He guardado la fe. Nunca nuestra fe se debe debilitar en medio del dolor. Y nunca nuestra fe se debe sobredimensionar en medio del éxito. Porque muchas veces pensamos que es mérito nuestro, cuando todo es por mérito de Dios. Todo es por gracia de Dios. Y finalmente, hermanos, en esta mirada al pasado, donde ella peleó la buena batalla, nos debe llevar a pensar a nosotros que también debemos luchar por lo correcto. Pedro dice que nosotros debemos defender con razón y esperanza la razón que hay en nosotros. En esta mirada a lo realizado, que ha acabado con dignidad su carrera, y en esta mirada al presente de guardar la fe, necesariamente llegamos al cuarto punto y final de esta reflexión: una mirada al futuro. Siempre nosotros tenemos que mirar la vida no solo en el presente, sino que mirar la vida proyectándola hacia lo que viene. Una mirada al futuro. ¿Qué dice Pablo aquí en el versículo 8? Por lo demás, ¿en razón de qué? He peleado la buena batalla, en razón de que he acabado la carrera, en razón de que he guardado la fe. Por lo demás, dice él, me está guardada la corona. Una mirada al futuro, una mirada de esperanza, una mirada con convicción, una mirada de fe. Como dice el viejo Corinto, ¿no es cierto? Una mirada de fe en la que puede salvar al pecador. Basta una mirada. Bastaba una mirada para mirar a la serpiente en el desierto, ¿no es cierto? Y ser sano de la mordedura. Y por eso Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, basta una mirada a Jesús, y Jesús nos va a mirar con ojos de salvación, de amor y de perdón.
Eso nos indica que nos guardará una corona. Por eso dice el apóstol, por lo demás, en una mirada de fe, de confianza de lo que viene. Seguramente Pablo tiene que haber escuchado de otros en la transmisión oral de aquella época lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el cielo, hermano, hay una morada para cada persona que nace. No es que el Señor, cuando uno muere, empieza a preparar la morada. No, en el cielo hay una morada para toda persona que nace en este mundo. Pero depende de nosotros si vamos a usar o no esa morada. Depende de nosotros. ¿Por qué depende de nosotros? Porque la morada está, el lugar está, el camino está, la verdad está. Se llama Jesús. Y solamente entregando nuestra vida a Jesús vamos a poder llegar a esa morada que Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dice, la cual me dará el Señor, juez justo. No dice me la dará un ángel, sino que él dice me la dará el Señor, ese Señor que por mí murió en la cruz. Él me dará esa corona. Nosotros lo coronamos a Él con una corona de espina y Él nos coronará allá en el cielo con una corona de vida. Esas son las incongruencias de la vida. Esa es la mente del hombre y la mente de Dios. La mente del hombre es hacer daño al hombre, embofarse del hombre, pero la mente de Dios es amar, servir al hombre. Cuando no merecíamos nada, cuando nuestro único destino final era el infierno, por su gracia, Él, por eso dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con el cual nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué hermoso es esta esperanza, hermano. Por eso en esta mirada al futuro, Pablo dice, me está guardada la corona de justicia. El lugar está, la corona está, pero de usted depende ocupar ese lugar y ser coronado. Quizá muchas coronas quedarán colgadas, muchos lugares quedarán vacíos, pero no es por culpa de Dios, no es por culpa de Jesús, no es por culpa de la iglesia, sino porque es culpa personal. Porque si hemos escuchado el mensaje y para nosotros es irrelevante, ya Dios no puede hacer nada más, porque es de acuerdo a mi propia voluntad en la cual yo abro mi corazón a Él como mi Señor y mi Salvador. Dice, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, y ahí estamos nosotros, ahí está el mensaje del futuro, ahí está el mensaje cruzando los siglos hacia el futuro, y no solo a mí, ¿ya?, sino también a todos los que aman su venida. Y amar su venida significa estar preparado para cuando el Señor venga. Cuando usted va a esperar a un familiar que hace muchos años que no viene, usted se prepara. Prepara su casa. Prepara el lugar donde esa persona va a dormir. Le prepara un programa para que se sienta bien. Bueno, nosotros, hermanos, dice Pablo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Si hay algo que va a ocurrir pronto, hermanos amados, es el regreso de Cristo. Pero ya no como el Salvador del mundo, sino que Él viene a buscar a los que en Él hemos creído.
Y si usted ya ha partido, como lo hizo la hermana Iris, gloria a Dios. ¿Qué es lo que espera para los que han partido? Resucitarán primero, dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Los que aman su venida. Hermano, amar la venida de Cristo es prepararse. Estar listos para ir al encuentro con Él, como dice el profeta Amós. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Una mirada al futuro, entonces, por lo demás. Entonces, en este análisis del texto, desde el punto de vista de una profesora, podríamos decir que el promedio final de Iris Wilson, no sé si Dios le agregaría algunas, como dicen los profesores, unas décimas. Seguramente Él redondeó y dijo: Iris, buena, sierva y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nota final, un 7. Porque peleaste, porque acabaste, porque guardaste la fe. Un consejo entonces final: amar su venida, esperarla, preparados como vírgenes prudentes. Amar la venida del Señor, hermano y hermana, es vivir de manera sabia, de manera equilibrada. Vivir sabiamente en este siglo, en el siglo futuro, en el siglo que estemos viviendo. Vivir sabiamente y vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos sostenga y que su gracia esté, ¿no es cierto?, con toda esta gran familia de nuestra hermana Iris, los más cercanos, los que estuvieron allí con ella siempre. Que Dios les fortalezca, como también a toda la iglesia, a los bautistas de Chile. Muchas bendiciones, un abrazo para todos. Y nos veremos en regreso en misma ocasión, si Dios lo permite.